esta mañana y vamos de inmediato a la palabra del Señor, confiando, ¿verdad?, en que el Señor hable y que si el Señor habla, haya quienes les escuchen. Esto es muy importante, porque de nada sirve que Dios hable y que no haya quien le oiga. Y ese ha sido parte del drama en toda la escritura desde el inicio. Yo no sé si usted ha notado que en la Biblia hay mucho recuerda, escucha, atiende a mis oídos, atiende a mis enseñanzas, escucha, pueblo, porque era un pueblo duro de servicio, o sea, era también un pueblo duro de entendimiento. Y qué bueno que ahora tenemos la naturaleza divina, no es que seamos tan diferentes, pero hoy, gracias a la gracia divina que nos capacita y habilita para poder recibir lo que viene de Dios. Así que siempre teniendo en cuenta, ¿verdad?, que estamos delante de Dios cuando predicamos su palabra y que Dios está presente en medio de nuestra predicación. Esto siempre eleva un temor reverente en nosotros. Y hacemos bien en tener en cuenta a Dios cuando se predica su palabra. Por favor, no mire la figura, sino mire la voz que sale dentro de mí como la voz del Espíritu Santo quien habla a su iglesia. Vamos a leer su palabra y vamos a continuar con la enseñanza que iniciáramos hace 2 domingos atrás sobre Romanos 12, versículos 1 y 2. Solo alcanzamos cubrir el primer versículo y no todo lo que allí se encuentra. Pero hoy vamos a repasar algo de lo que vimos y a continuar a partir del versículo 2. Y le hemos puesto como título a esta enseñanza, consagrados para ser transformados. ¿Cómo dice? Consagrados para ser transformados. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, vuestro culto lógico. No os conforméis a este siglo, a esta era, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, como hemos sostenido, inicia este capítulo después de haber abordado todos los elementos fundamentales del Evangelio y exhorta. Y esa expresión, así que, en el primer versículo, nos marca una pauta. Otra versión de la Biblia dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y es que Dios ha mostrado diversas misericordias y es a lo que Él se dedica en todos los versículos de todos los capítulos del 1 al capítulo 11. Comienza a hablar de la manera en cómo el Señor nos ha perdonado, nos ha liberado, nos ha elegido, nos ha salvado por medio de su muerte. Dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y tomando en cuenta todas las clases y maneras en las que el Señor ha mostrado su compasión para con nosotros, cuando nos elige, cuando nos llama, cuando nos salva y nos introduce su vida para que nosotros podamos disfrutar de su plenitud. Mediante esas numerosas compasiones y ese poder de Dios que nos motiva a vivir conforme a su voluntad, el apóstol Pablo nos exhorta: ahora conságrense, preséntense al Señor,
tomando en cuenta los hechos de Dios a su favor. Pero hace un énfasis específico en este punto en el cuerpo. Y era que Pablo ya estaba consciente de que nosotros hemos experimentado la regeneración como punto de inicio de la salvación de Dios en nuestras vidas. Cuando somos regenerados, nuestro espíritu es vivificado, pero él entiende que ahí es que comienza la vida de Dios a operar en nosotros hasta transformarnos y conformarnos a su imagen. Entonces, en este capítulo no solo vemos la necesidad de consagrar el cuerpo, sino que cuando usted ve el versículo 1 habla del cuerpo, pero el verso 2 habla de entregar, consagrar el alma, y el verso 11 nos habla de consagrar el espíritu. Pero hace énfasis puntualmente en el cuerpo porque este debe ser presentado para ser de beneficio al reino de Dios y al cuerpo de Cristo. Y está usando la analogía del sacerdocio. Él lo que le está diciendo a la iglesia es: preséntense como sacerdotes. Es lo mismo que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, verso 5. Él dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Pedro, al igual que Pablo, lo que nos está mostrando es que todos nosotros somos sacerdotes y que debemos presentar, así como en el sacerdocio del Antiguo Testamento se presentaban diversas ofrendas, ahora la ofrenda somos nosotros y nuestras vidas deben estar delante del Señor como sacrificio vivo, no muerto como en el Antiguo Testamento. Y ahora los sacrificios espirituales son diversos, son muchos. Cristo ahora es la realidad de todas las ofrendas, porque cuando vamos al Antiguo Testamento, usted va a encontrar diferentes tipos de ofrenda: ofrenda por la transgresión, ofrenda por la paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por las transgresiones, la ofrenda del holocausto, la ofrenda de la harina, y todas esas ofrendas son ahora la realidad de lo que Cristo es para nosotros. Por ejemplo, Cristo ahora es nuestra paz, y es lo que Pablo en Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, todas las ofrendas en el Antiguo Testamento eran un tipo y sombra de la realidad que hoy nosotros como iglesia íbamos a experimentar. Y esto nos debe dar a nosotros un sentido de placer y de gozo, saber que para este tiempo Dios había destinado consumar su plan y su obra, y que nos iba a hacer a nosotros partícipes de esta gracia. También hay un tipo de sacrificio del cual Pablo habla en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 15, verso 16. Él dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Es decir, que cada vez que un pecador es salvo, esto representa para Dios un tipo de ofrenda, un tipo de sacrificio espiritual, de ofrenda y sacrificio espiritual que presentamos delante del Señor. Es parte de la labor, del trabajo que nosotros debemos realizar como sacerdotes de Dios. Porque si bien es cierto, ustedes saben que un sacerdote es uno que reconcilia a dos partes que están en enemistad. Y el Señor dice en su palabra, en 2 de Corintios, que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros a la gente, a los hombres: reconciliaos hoy con Dios. Entonces ya hemos visto que todos los tipos de ofrendas y sacrificios en el Antiguo Testamento representan ahora la realidad de lo que Cristo es para nosotros: nuestra paz, nuestro alimento, nuestra satisfacción, nuestro gozo.
Y que también otro tipo de sacrificio espiritual del que está hablando tanto Pedro como Pablo en la lectura que acabamos de tener, son esos sacrificios que a él le dan placer. Ahora nosotros, cuando salvamos almas, estamos presentando al Señor un tipo de sacrificio. Hay un tercer y tipo de sacrificio espiritual para nuestro tiempo, que son nuestras alabanzas y lo que hacemos para Dios. En Hebreos 13, versículos 15 y 16, él dice: así que ofrezcan siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, oiga bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. Pablo dice: así que hermanos, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pero no solamente en el capítulo 12, verso 1, él habla de entregar el cuerpo. Hay una razón por la cual Pablo hace énfasis en que entreguemos el cuerpo, porque nosotros recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu que estaba muerto, con miras a la transformación del alma y la transfiguración del cuerpo. Pero nuestro cuerpo en la vida tiene que ser un colaborador para que la obra de la salvación de Dios se complete en nosotros. Por eso él dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis, o sea, tampoco ofrezcan. La palabra presentar acá en Romanos es igual a la palabra consagrar, es sinónima. Él dice: no consagren, no presenten, ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestro cuerpo no puede ser un instrumento de iniquidad, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, como alguien que ha escapado de la muerte, como alguien que está vivo entre mucha gente que está muerta. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, presentar nuestros miembros a Dios tiene que ser como resultado de haber visto los hechos que Dios ha cumplido. Y en Romanos 6 hay una gama de hechos que Pablo presenta desde el capítulo 1. Dice que fuimos sepultados en Cristo, que fuimos crucificados con Cristo, que fuimos resucitados con Él y que hemos recibido vida nueva. Al nosotros ver todos los hechos que nos ha provisto la cruz, lo que nos toca de manera orgánica es entregarnos a Dios como sacrificio vivo. ¿Y por qué él hace el énfasis en vivo? Porque los sacrificios terminaban en muerte. Pero tú eres un sacrificio, una ofrenda que permanece viva delante de Dios. Es exactamente lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Gracias. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo. O sea, hay un yo que muere y hay un yo que vive. Ese yo que vive en la vida de resurrección. Todo lo que va a la cruz tiene que surgir en resurrección. Todo lo que iba al tabernáculo, al lugar donde se ofrecían los sacrificios, que era el altar de bronce, era quemado y subía el olor grato delante del Señor, y se quedaban las cenizas, que es el final de las materias. Hay algo que se queda, pero hay algo que sube a Dios. Hay algo que resucita en una nueva naturaleza que complace a Dios. Y lo que sube es la vida en resurrección, y es la vida que agrada y que complace a Dios. Si no experimentamos la muerte por medio de la obra perfecta de la cruz, no vamos a poder presentarle al Señor una vida agradable y santa.
Por eso la cruz es indispensable para entender el evangelio. La cruz es indispensable para entender el vivir ahora en Cristo. Y ese es el ruego que hace el apóstol Pablo. Por tanto, nos llama a considerar con detenimiento las misericordias de Dios que Él ha tenido con nosotros. Yo te pregunto, ¿eres consciente de las misericordias del Señor? ¿Sabías que cada mañana Dios renueva sus misericordias para ti? ¿Sabías que si hoy la humanidad no ha sido consumida es por causa de su misericordia? No es porque nosotros no lo merezcamos. Sí merecemos la muerte, sí merecemos ir al infierno. Sin embargo, el Señor renueva su misericordia porque Él toma en cuenta la obra perfecta de la cruz que ha sido acreditada a nuestra cuenta, y esto es la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mis amados, no podemos solamente entender la palabra como puntos doctrinales. Tenemos que experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, como la ofrenda por la libertad, como la ofrenda por nuestra santificación. Cristo debe hacer realidad en nosotros todo lo que Él hizo, que se convierte en una realidad en nuestro interior. Sacrificio vivo no se ofrece con la muerte, sino con la vida. Santo es por causa de nuestra unión con Dios. Aleluya. Y Pablo dice que este es el culto racional, o sea, es la única manera en que podemos ofrecerle un verdadero culto al Señor. No hay forma de presentarle al Señor un culto lógico que no admita una muerte, un sacrificio, una entrega de lo que somos. Y por eso necesitamos consagrar el cuerpo físico, porque el cuerpo físico se presta para hacer la obra del mal. El ser humano se expresa a través del cuerpo, obra a través del cuerpo. El cuerpo se desgasta. Y tú, dice la Biblia, escucha bien, querido hermano que me oye en esta hora, tú vas a dar cuenta al Señor por lo que hiciste durante estuvisteis en el cuerpo. Es por eso la importancia de entregar tu cuerpo como sacrificio vivo para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:10. Veámoslo, por favor. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo. ¿Prestaste tu cuerpo para la inmundicia, para la fornicación o para santificación? Dice Pablo en otra parte. ¿Es tu cuerpo templo del Espíritu Santo o has ignorado que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Has ignorado que llegará ese día en el que te presentarás delante del Señor y rendirás cuenta por lo que hiciste durante viviste en el cuerpo? Y recibirás recompensa, sea bueno lo que hayas hecho o malo. Hay un pago también por lo malo, no solo por lo bueno. Por eso que mientras todavía residamos en nuestro cuerpo, debemos hacer cosas que agraden a Dios. Tus ojos ven lo que agradan a Dios. Tus manos tocan lo que agradan a Dios. Tus pies, tu boca habla lo que glorifica a Dios. Pablo estaba consciente de que ya él era regenerado, pero necesitaba someter su cuerpo porque el cuerpo es débil. ¿Y por qué el cuerpo es débil? Porque es lo que queda que no ha sido transformado. La carne, los deseos de los ojos, dice Santiago, la vanagloria de la vida. El mundo
nos ofrece diversas tentaciones y nos sentimos atraídos, bendito sea el Señor. Oiga lo que dice Santiago en el primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no puedes negar que en ti todavía hay deseos. Miren, la señal de que todavía no ha sido glorificado es que todavía hay deseos carnales en nosotros que batallan en contra de nuestros miembros, dice Pablo en Romanos 7. Y aquí dice Juan que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo esto se está refiriendo al cuerpo. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de el mundo. Oh, gloria al Señor. Los deseos de la carne es el afán por la satisfacción de deseos físicos. Cuando el deseo por el placer físico, el anhelo de sentir o satisfacer mi deseo físico es mayor que mi deseo de glorificar a Dios. Es allí donde entonces entra en conflicto el espíritu y la carne, que batallan entre sí para que no logres lo que tú quieres hacer. Porque siempre nuestra carne está inclinada a hacer algo en la independencia, pero el espíritu está en nosotros batallando para que tu vida, tu ser, todo tu espíritu, alma y cuerpo glorifiquen a Dios y sean coherentes a la vida que recibieron cuando creyeron en Cristo Jesús. Pablo sabía que él era débil en su cuerpo. Por eso él dice, y ya citamos esto, pero él dice: no deje que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. No permitan que tus ojos, es más, en una parte él dice: si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo de ti. Porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que con los dos. ¿Y sabes por qué es mejor entrar al reino de los cielos sin ojo? Porque allá se te devuelven. Allá no habrá gente con defectos físicos. Es mejor perder, lo que está diciendo es mejor perder placer temporal para que ganes placer eterno. Y de eso se trata siempre el llamado de Dios a la negación. Negamos ahora el alma para salvarla después. Morimos ahora juntamente con Cristo para vivir eternamente en Él, en una nueva vida. Así que si quieres vivir una vida que agrade a Dios, necesitas consagrar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el pecado está en el cuerpo. Pablo le llama la ley del pecado en Romanos 7:23. La ley del pecado que está en mis miembros. Veamos 7:23 Romanos. Pero veo otra ley que está en mis miembros. O sea, esa ley que él dice es la ley del pecado y muerte. Y dice que se revela contra la ley de mi mente, la ley del bien que está en su alma, en su vida natural. Es la ley de mi mente que él dice. Porque todo hombre que ha nacido de mujer, creado por Dios, ¿verdad?, tiene en sí ese elemento de Dios que sabe lo que está bien. A eso se le llama la conciencia, está allí. Y sabe que cuando comete una transgresión está haciendo algo que a Dios no le agrada, pero no tiene la naturaleza, la fuerza para dejar de hacer eso que está haciendo. Y eso es lo que Pablo le llama la ley de mi mente. En mi mente sé lo que debo hacer, sé que cuando peco estoy deshonrando a Dios, sé que estoy engañando a mi hermano haciendo tal negocio, pero no puedo dejar de hacerlo porque en mí hay una naturaleza egoísta que quiere todo para mí. Y no me importa si el otro es
beneficiado o no. Pero sigue diciendo, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo lo que está identificando son tres diferentes leyes que están en las partes del hombre, en su espíritu, en el alma y en el cuerpo. La ley del pecado y de la muerte está en los miembros del creyente, o sea, en el cuerpo. La ley del bien está en la mente del creyente, es decir, en su alma, porque la mente y alma en la Biblia es lo mismo. Pero la ley del espíritu de vida está en el espíritu del creyente y viene de Dios. Porque Cristo ahora como espíritu mora en nuestro espíritu. Y estas leyes ahora están presentes en ti, igual como estaba Dios, Satanás y el hombre en el huerto del Edén. Seguimos frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre que actúas en independencia, estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estás tomando tu propio camino. Pablo dice, Juan, en la conversación con Nicodemo dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, por ningún motivo, ninguna razón, la carne dejará de ser carne. No se convertirá en buena, no puede ser cambiada, no puede ser regenerada, ni entrenada para complacer a Dios. Por esto esta carne tiene que morir. Este cuerpo morirá y será transformado en un cuerpo nuevo. Lo mismo sucederá los que esperamos al Señor el día de su regreso. Este cuerpo será nuevo, totalmente nuevo. La vida de Dios absorberá todo lo que queda de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Pedro estaba consciente de eso y decía, amados, yo ruego como a extranjero y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque en el cuerpo hay una influencia y Satanás está alojado en el cuerpo del hombre con miras a el alma. Porque el foco, el centro del hombre es el alma. Dios está en el espíritu, Satanás está en el cuerpo queriendo capturar el alma. Y nosotros colaboramos con la alimentación, con el entrenamiento. ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿Dónde está nuestro amor? Así que los deseos carnales están en el cuerpo del hombre caído. Es lo que Pablo va a decir en Romanos 7. Romanos 7, del verso 18 puntualmente y 23, por ejemplo, el 18, él dice, yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Santiago también dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mis amados, el tema del pecado no es un asunto sencillo, es algo real y debemos darle la atención que Dios le presta. Él nos llama la atención con respecto al pecado, porque el pecado es rebelión contra Dios y Satanás se ha inyectado, se ha corporificado en el hombre en forma de pecado. Por eso usted va a encontrar expresiones en la Biblia como que el pecado me mató, el pecado entró. No es una falla moral, es una naturaleza maligna adquirida por la desobediencia en el huerto de Edén, y que todos ahora la llevamos porque Adán era la cabeza de la raza, el representante.
Pero ahora bien, de la misma forma como heredamos el pecado de Adán, el segundo Adán, Cristo, el postrer Adán, vino y ahora nos ha liberado del pecado, y de la misma forma como heredamos el pecado, ahora heredamos la liberación. Y es a eso que se refiere Pablo, que por las misericordias de Dios ahora nos presentemos como sacrificio vivo, tomando en cuenta la obra gloriosa de la libertad que Cristo efectuó en su cruz. Pero también Él nos manda a que no ignoremos la influencia que puede tener el pecado en nosotros si nosotros no nos consagramos a Dios. Y hay un oponente dentro de ti, que son tus deseos y emociones que nacen de la naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Y cuando habla de golpear, habla de darse trompadas. Y esto no es ascetismo, porque había una corriente que creía que el cuerpo era corrupto, maligno, y que de la única forma que ellos podían alcanzar la libertad era destruyendo su cuerpo. Pero Pablo no está hablando de destruir él propiamente su cuerpo a través de hacerse daño a sí mismo, sino de disciplinar su cuerpo, someter su cuerpo a disciplina. Por ejemplo, a usted le puede agradar mucho su trabajo, pero tendrá poco valor si está dominado por los deseos carnales. Si en la vida diaria usted no ha adquirido el hábito de obediencia a Dios en el cuerpo, entonces Dios no podrá contar con usted para cuando Él requiera su servicio. Entonces necesitamos estar disciplinados en el cuerpo para cuando el Señor nos requiera podamos servirle. El cuerpo no es un estorbo, no debe serlo. Es lo que Pablo intenta explicarnos en Corintios. Entonces, la manera de nosotros ahora luchar no es darnos trompadas, no se trata de eso, es disciplinándolo. Pero ¿cómo? ¿Cómo disciplinas tu cuerpo contra los deseos de la carne? Llenándote del Espíritu Santo. Aleluya. Y Pablo dice: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Aquí Él no te está recomendando algo, no te está dando una opción, te está dando un mandato. Llénate del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? Es el dominio propio. Cuando usted lee en Gálatas 5, del verso 22, que está la lista de el fruto del Espíritu, termina al final de la lista, después de que dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Termina con dominio propio. Porque el dominio propio es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Y Pablo le dice a Timoteo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es algo en lo que nosotros como iglesia debemos procurar, buscar que se manifieste en nosotros. El dominio propio te restringe de pecar. Para tener dominio, entonces debe ser lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, en el contexto de Romanos, de Efesios 5, donde nos manda a ser lleno del Espíritu Santo, nos da la clave. Dice: cantando salmos, himnos, cánticos espirituales entre nosotros. Cuando nos congregamos a través de su palabra. Ser lleno del Espíritu Santo, mis amados, es ser lleno de su palabra. En Colosenses dice que la palabra de Dios more en ustedes abundantemente. Esa es la manera en cómo seremos llenos del Espíritu Santo. Y es así como único podremos presentar nuestra vida como sacrificio vivo. Ya Pablo nos exhorta y nos muestra
qué es lo que debemos y tenemos que hacer, pero ahora nos dice cómo hacerlo. Primero nos dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, pero ahora nos dice la manera en cómo debemos hacerlo. Y entre el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la agradable y perfecta. El versículo 2 nos está enseñando cómo se consigue ser un sacrificio, cómo podemos llegar a ser esa ofrenda pura y aceptable a Dios. Lo primero que tú debes entender que es un proceso continuo de transformación. Claro, la transformación empezó en el minuto 1 que conociste a Cristo, pero continúa hasta el regreso de Cristo. Así que no termina. Y podemos destacar dos puntos específicos. Número 1 es resistir al mundo, resistiendo al mundo. O sea, Él nos dice, no se conformen, no se ajusten, no se amoldeen, no se adapten a este siglo. Y la expresión este siglo revela la parte actual y práctica del mundo. El mundo es en su totalidad todo, ¿verdad? Lo que pertenece a Satanás y lo que está bajo la influencia del maligno y su sistema. Pero este siglo es una parte actual del mundo en la que tú vives, con lo que tú cada día te enfrentas, las ideologías del tiempo presente, las corrientes de pensamiento, las filosofías que vienen a tratar de usurpar, de quitar tu mirada de Dios, de tu enfoque en la santidad de Dios, donde se va infiltrando todo lo que es pecaminoso y que contamina a la iglesia. Entonces Pablo está diciendo que no te conformes a este siglo, no vayas a la par del sistema. Nosotros nadamos contra corriente. Y debemos saber cuál es el mundo al cual nos estamos enfrentando, cuáles son sus ideologías, cuáles son los sistemas que vienen para manchar el evangelio. En Gálatas 4:1 también Pablo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No se adapten al siglo, no se moldeen. Aión, o sea, era, es la palabra aión, era. No permitas que la era en la cual vives te dé la forma. En cambio, permite que tu mente sea renovada. Ahora bien, vamos a entrar a conocer y a ver cómo es renovada nuestra mente. Porque primero nos dice lo que no debemos hacer, pero nos dice qué debemos hacer. No debes conformarte al mundo, lo que debes es transformarte por medio de la renovación del entendimiento. Y la palabra aquí es metamorfosis, que es una transformación que tiene que ver con un proceso interior, según el cual Dios opera para extender y propagar su vida. Cuando Cristo llega a nosotros como vida en el interior nuestro, Él busca desde el Espíritu extenderse por todas las partes hasta hacernos semejantes a Él. Y la metamorfosis, sabemos, es una palabra del griego que significa transformación. Y en el ámbito natural se define como un fenómeno en el cual algunos animales experimentan cambio drástico en su apariencia y estilo de vida. Empieza primero como un huevo, luego un capullo, y cuando la pupa está en un estado de reposo y transformación interna, es ahí cuando es un capullo, y luego se convierte en un adulto y puede ser muy diferente de la oruga. O sea, va experimentando una transformación interna hasta que se evidencia externamente. Y es lo que la palabra del Señor nos exhorta: transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque la regeneración es puntual, es única, es posicional, pero la renovación del entendimiento es
diaria, es constante. Debemos estar renovados, así como cuando renovamos algún documento, una licencia. Lo que sucede con las licencias que se renuevan cada cierto año, pero nosotros debemos renovar cada día nuestro entendimiento, por la razón de que debemos comprobar la voluntad de Dios. Una mente no renovada tendrá mucho conflicto a la hora de hacer la voluntad de Dios porque no la va a comprender. La renovación de la mente nos exige a no vivir al estilo del mundo. ¿Cómo renuevo mi mente? Bueno, no vivas al estilo del mundo. No sigas su corriente, no te acomodes. Pero Cristo fue muy enfático en su oración. Él dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del maligno. Él dice, yo los envío al mundo así como tú me enviaste. En vez de nosotros seguir la corriente del mundo, Él nos envía al mundo para transformar. No para nosotros ser transformados por el mundo, sino para transformar. Llamados a ser transformadores, reconciliadores con Dios. Nos dice que vivamos conforme a su reino y no conforme a la vida actual, al presente mundo actual. Por eso dice 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Este proceso continuo de transformación exige una renovación de la mente. No es una mente nueva en un sentido de un nuevo cerebro, sino una renovación, una nueva manera de funcionar de la mente que ya posees. A eso es que se refiere. Solo con una nueva mentalidad constante y renovada puedes discernir lo que Dios quiere en cada circunstancia. Por eso dice la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Pero imagínese, usted, ante dos objetos buenos, ¿cuál elige? Los dos son buenos. ¿Cuál elijo? Bueno, necesitas tener una mente renovada para saber cuál agrada mejor al Señor. Si los dos agradan al Señor de la misma manera, ¿qué hacemos? Bueno, es aquí donde el creyente perfecto, el creyente maduro, el creyente espiritual, guiado por el Espíritu, no por la carne, discierne y escoge lo mejor, lo más honroso para la gloria de Dios. Los dos son buenos, pero ¿cuál beneficia más al cuerpo? ¿Cuál tiene mayor provecho para mi prójimo y no para mí mismo? Esa es una manera de medir. Porque a veces tenemos más en cuenta nuestros intereses privados, egoístas, personales o familiares que los intereses de mi prójimo. Pero después de presentar nuestro cuerpo, necesitamos que nuestra mente sea renovada. O sea, Pablo lo que está iniciando en el verso 1 diciendo, presenten su cuerpo, pero de nada sirve que ustedes presenten el cuerpo si no tienen una mente renovada. Porque al final sería solamente acciones. Porque la mente, recuerde que es el corazón, es el alma. La mente debe ser iluminada por el Espíritu para diferenciar entre lo santo y lo profano. Y lo que sucede es que tú eres lo que piensas. Y si Satanás puede controlar tus pensamientos, puede controlar tu vida. ¿Sabías? Si tú quieres vivir bien, debes pensar bien. Dime lo que piensas. Dime qué ocupa tu mente durante todo el día. Si tú quieres saber qué clase de creyente eres, dime tus pensamientos y te lo diré. Si quieres saber cómo eres, revisa lo que piensas. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu cosmovisión?
de la vida, del mundo. ¿En qué inviertes tu mente? Por eso dice Efesios 4:23, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y tu mente es renovada poniendo la mira en las cosas de arriba. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Pablo da por hecho de que habéis muerto, dice, porque habéis muerto. O sea, ya tú moriste y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, tu vida, o sea, vuestra vida, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y Pablo continúa del verso 5 en adelante, presentando una lista de lo que debemos hacer, morir, que se encuentra en nuestra alma todavía y en nuestra mente. Por ejemplo, él dice, haced morir. ¿Cómo? Tú me preguntas, dame un pasos prácticos para la renovación de la mente. Es la palabra la que te va a renovar la mente. Y mira lo que te dice la palabra. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a darte una lista de pecados del cuerpo. Por ejemplo, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejen todas estas cosas. Ahora viene ira. ¿Sabe qué fue lo que descalificó a Moisés? Fue la ira. Y la ira se manifiesta en el cuerpo. Es un sentimiento, porque todo el alma y el cuerpo actúan juntas. Viene la ira y la demuestra con una acción. Y nótese que a pesar de que él golpeó la roca con ira, brotó agua. Y esto nos debe dar a nosotros una alerta de que funcione, no quiere decir que sea agradable delante de Dios. Porque dio agua, pero eso lo descalificó. Hay mucha gente que están haciendo cosas, pero lo están haciendo desde la naturaleza incorrecta. Y a pesar de que funcione y haya un resultado aparente, son descalificados. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Y ahora nos dice, revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Ven que es una renovación constante hasta el conocimiento pleno. Ahora, ¿por qué es importante la renovación de la mente? ¿Por qué usted cree que es importante la renovación de la mente? Bueno, porque renovar la mente es ir más allá de un cambio físico, de un cambio de conducta, de cultura o de hábitos. Y es lícito y es correcto tener la decisión de no conformarnos al presente siglo, a los valores de este mundo, pero debe ir más allá. ¿Por qué? Porque debe haber una transformación en la mente, o sea, tu cosmovisión, la manera en cómo tú ves tus propios valores, debe quedar firme, arraigado en tu mente. El texto dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Porque aunque tú no practiques algunas costumbres mundanas, dejes de ser tal vez orgulloso, codicioso, egoísta, es solo cuando el Espíritu Santo renueva tu manera de pensar que eres verdaderamente transformado. Porque una persona puede hacer muchas cosas correctas y no ser transformado en su mente. Podríamos tener mucha gente haciendo las cosas correctas. Tú no ves evidencia de orgullo en su comportamiento, tiene buenos hábitos, tiene buen vivir. Sin embargo, esto no es garantía de que tenga una mente renovada. Por eso Pablo no solamente se enfoca en el trato del cuerpo,
y del comportamiento, ni de la conducta, sino que se va más profundo a donde se origina el comportamiento. Porque nosotros podemos modelar, nosotros podemos moldear. Por eso la regeneración no es un cambio de comportamiento. ¿Qué es lo que le hacen a los animales? Hay carne que está domesticada, pero no hay una renovación del entendimiento, no hay un cambio de naturaleza. Y ahí es donde entra la renovación de la mente. No puede haber una consagración verdadera del cuerpo si no hay una renovación de la mente. Es lo que Pablo nos está intentando decir con estos dos versículos. Es importante que consagres el cuerpo, es importante que tu cuerpo demuestre a quién tú sirves, pero tú puedes hacer eso sin ser renovado. Puedes cantar, puedes predicar sin ser renovado en tu mente. Y dice Romanos 5:8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y por último, ¿cómo somos transformados? Bueno, de la misma forma en como tú fuiste regenerado. Aleluya, eso es por medio de la fe en Cristo. Por medio de la vida que recibiste, es la misma vida que te va a ir conformando, pero hay que tener contacto con esa vida. ¿Y dónde está la vida? En su palabra. En su palabra encontramos la vida, porque la Biblia da vida, está viva y es la vida. Cristo es la palabra. Y dice en Hebreos 4:12 que es viva, eficaz y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pedro también dice que la palabra es incorruptible y vive y permanece para siempre. Aleluya. Y el Espíritu Santo va a utilizar la palabra para producir en nosotros un nuevo nacimiento. Y es la única manera en que nos convertimos en hijos de Dios. Pero a partir del nuevo nacimiento viene la transformación. Y es lo que la palabra del Señor habla y anima a los destinatarios, Pablo aquí en Efesios, y le dice que renueven el espíritu de sus mentes. Porque usted no llega a ser perfecto cuando cree. Creer te da el acceso a la regeneración, pero el Espíritu Santo todavía tiene mucho que hacer para moldearte a la imagen de Cristo. Aún seguimos luchando con pautas pecaminosas, con tendencias, con inclinaciones, pero es la obra del Espíritu Santo que nos va conformando a Cristo. Pero ¿cómo llegamos por fin a la semejanza de Cristo? Bueno, cuando tú ves la gloria de Jesucristo en esta palabra. Cuando tú puedes ver a Cristo en sus páginas, eres transformado de la misma manera en que el rostro de Moisés fue transformado cuando tú te acercas con fe a esta palabra viva y ves la imagen de Cristo, el reflejo de Cristo. Tú eres transformado en lo que estás viendo. Mientras más tú contemplas a Dios, más eres transformado a la imagen de Él. El problema es que estamos contemplando otras cosas que nos está deformando en vez de transformando. Pero es la palabra de Dios. Yo te pregunto, querido hermano, ¿cuánto tiempo le dedicas a este libro? ¿Cuánto lees? ¿Supera el tiempo que pasas en redes sociales o viendo otras cosas? Serás lo que contemplas, te parecerás aquello que tu mente le dedica tiempo.
La mente es renovada solamente a través del Espíritu Santo, al exponernos a su palabra, al ver el rostro del Señor. Es lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál misma imagen? La imagen que estamos viendo, la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Cuando tú contemplas el carácter de Cristo, la naturaleza de Dios, sin el velo de la ley, eres transformado. Aquella gloria que vio Moisés, que transformó su rostro, que tuvo que ponerse un velo, pertenecía a una gloria de condenación, a un pacto de condenación, y por eso fue el velo, para que los israelitas no fijaran su vista en algo que iba a desvanecerse. Sin embargo, ahora tenemos una gloria que es duradera, es eterna e interna. Esta transformación no será una transformación tal vez que cuando leas la palabra tu rostro va a brillar como el de Moisés, pero algo en ti se va a encender y de manera interna se va a producir una transformación en tu interior metabólicamente, esa metamorfosis, hasta que tú te conviertes exactamente en la imagen del Hijo de Dios. Mi querido hermano, serás más parecido a Dios a medida de que te relacionas más con su palabra por medio de la oración y del Espíritu Santo. Dedícale tiempo a la palabra de Dios para que seas transformado y conformado a la imagen del Señor, para que en el día del Señor, cuando Él venga a levantarte, la salvación completa sea consumada en tu cuerpo. Porque yo temo decirte que mucha gente que creen que es salva se llevarán con la sorpresa porque nunca fueron expuestos a la palabra de Dios para que su alma sea salvada. La salvación es por gracia, pero la transformación requiere de un contacto con la palabra de Dios que cambia nuestra manera de ser. En el Evangelio tú ves la verdad acerca de Cristo y esa verdad provoca esa transformación. ¿Cómo es que eres transformado? Exponiéndote al Evangelio. El Evangelio es la vida de Dios, su palabra. Somos transformados por medio de la exposición a las Escrituras. Y yo oro en esta mañana para que el Señor te dé más pasión por su palabra y que lo encuentres a Él. Encuentres a Cristo, porque todas las Escrituras se tratan de Él.